amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bombri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Por regla general, las piezas menores son las que van detrás de la dama, pero existen posiciones, como en esta partida que estudiaremos, donde la dama se ubica en forma de batería delante de su alfil dama de C1, aún sin desarrollarlo. Es una forma de trasladar la dama hacia el enroque del enemigo que ha quedado debilitado. Este encuentro entre Navarra y Tiemann en Week Annecy 2015 comenzó con los siguientes movimientos: D4, caballo F6, C4, E6. Las negras plantean una posible defensa ninso-india que Navarra rehúsa con caballo F3 y sigue entonces alfil B4 jaque. Caballo de B a D2 fue la respuesta del blanco para cubrir dicho jaque. Enroque corto A3, pidiéndole una explicación a esta pieza, que decide finalmente retirarse a E7, pero permite a las blancas ocupar el centro con E4. Todo esto es teórico y las negras continúan con el avance central D5, E5 y caballo de F a D7. Las negras han provocado el avance de los peones blancos con el objetivo de atacarlos posteriormente. Continúa el desarrollo alfil D3, C5. Esto es un ataque a la cadena similar a lo que ocurre en la defensa francesa variante Winauer. Pero las blancas se lanzan al ataque con H4. Su idea es hacer, entre otras, H5 y H6, pero también tienen la idea del ataque al enroque por medio del sacrificio típico alfil por H7 jaque, y si lo captura, entonces caballo G5, y el ataque es ganador después de la entrada de la dama en H5. Esa es fundamentalmente la amenaza del blanco. Por esa razón, el negro lo que hizo fue G6, debilitando su enroque, pero evitando también al mismo tiempo la amenaza de alfil por H7. Este avance debilita su enroque considerablemente y el blanco avanza su peón a H5, C por D4, caballo B3. Las blancas no se apresuran a capturar material central, sino que le dan vía libre al alfil de C1, así como a... Bueno, no nos adelantemos a las consecuencias. El negro respondió con la captura D por C4, alfil por C4, B5. Una jugada de sacrificio de material con el fin de adelantarse en el desarrollo. Las blancas no pierden tiempo en capturar ese peón y continúan con la jugada alfil D3 y alfil B7. Esta es una posición bastante complicada, donde normalmente cualquier jugador en esta posición haría el desarrollo del alfil H6 con ganancia de tiempo sobre la torre de F8, pero las blancas logran otra idea en esta posición y juegan la dama primero. Ubican la dama delante del alfil con el objetivo de trasladar esta poderosa pieza a la débil casilla H6, desde donde provocará muchas amenazas contra el rey de las negras. Quienes jugaron ahora
A esa respuesta, la captura caballo por E5. Un movimiento erróneo que está mal calculado, puesto que, como veremos, su idea es recuperar el caballo de forma posterior con un ataque doble a través de la dama. Veamos aquí, en lugar de esta captura errónea, que hubiese pasado si las negras deciden eliminar este caballo con alfil por F3. Todo esto las blancas tenían que haberlo calculado, pero a ese movimiento seguiría el traslado de la dama a H6 y el ataque potencial de las blancas se torna, digamos, lo suficientemente peligroso y matador, puesto que ahora se amenaza la apertura de la columna H por medio de H por G6. Así que esta alternativa de alfil por F3 no funcionaría. Veamos qué ocurre en caso de que las negras jugasen torre E8 con la idea de responder a este movimiento dama H6 con alfil F8 y después alfil G7, defendiendo bien el entorno del rey. Pero a torre E8 seguiría H por G6, F por G6, dama H6. La única forma de defender el peón de H7 es caballo F8, pero sigue la mortal alfil por G6 con un ataque ganador. Ahora, lo único que podría hacer el negro en este momento, en lugar de torre 8 y caballo por E5, por supuesto, sería evitar de forma radical el traslado de la dama a H6 por medio de G5. Pero esto dejaría débil esta otra diagonal y las blancas podrían jugar alfil C2 o alfil B1 preparando dama D3 y poner la batería en la gran diagonal, con lo cual se hace muy difícil la defensa de las negras. Así, de todas formas, tenemos que las negras en esta posición habían cometido, después de dama D2, el error de jugar caballo por E5, pensando que después de la captura caballo por E5 tienen la respuesta dama D5, con lo cual se recupera o bien el caballo de E5 o el caballo de B3. Pero su cálculo está mal fundado, puesto que las blancas retiraron su caballo a F3, manteniendo la pieza esta que participaría en el ataque. Y a esa respuesta el negro jugó G5, comprendiendo, por supuesto, que después de dama por B3, entonces sigue la captura H por G6, F por G6, dama H6, amenazando mate en H7. Ahora hay que defenderlo con torre F7, pero sigue igualmente el sacrificio demoledor alfil por G6. Por lo tanto, la captura del caballo no era posible a no ser de recibir este fantástico ataque. Por lo tanto, en este momento, al no poder recuperar el caballo, ellas decidieron cerrar la diagonal en el ala de rey y hacer G5. Pero esto inmediatamente llega también a una derrota después de la captura caballo por G5. Lógicamente, si se captura ese caballo con el alfil, entonces se cambiarían las damas y se llegaría a un final con una pieza en contra. Luego de ese movimiento, el negro intentó el bloqueo de la diagonal de B1 a H7 con F5, pero ahora se incorpora la torre a H3 para
entrar también en la columna G. A ese movimiento de la torre continuó dama por G2, pero esto ya es definitivo después de la jugada alfil F1, con lo cual las negras abandonaron. Veamos otra continuación que podía haber ocurrido en el turno 11 de esta partida, después de los movimientos D4, caballo F6, C4, E6, caballo F3, alfil B4 jaque, caballo de B a D2, enroque corto, as A3, alfil E7, E4, D5, E5, caballo de F a D7, alfil D3, C5, H4, G6, H5, C por D4. En lugar de la jugada caballo B3, encontramos que en una partida en el año 2013, es decir, 2 años anteriores, parece que Tiemann no estaba familiarizado con este tipo de jugada de dama D2 y fue sorprendido, porque en esta partida que les mencionamos de Miroshnichenko y Andreyev en un torneo de Al Ain en el año 2013, continuó en este momento por parte de las blancas C por D5, caballo C5, alfil B1, E por D5, B4, caballo E6, caballo B3, caballo C6 y ahora dama D2 condujo igualmente a un ataque muy fuerte y desesperado, por supuesto, para las negras. También en varias partidas que veremos posteriormente en otros vídeos, este tipo de jugada se ha presentado en situaciones similares. Espero que este vídeo les sea de alguna utilidad y como siempre nos veremos en otro de Ajedrez con Bowdy. Chao.